vamos a ver que un cuerpo está en equilibrio de rotación si no tiene ningún momento de torsión actuando sobre él, ¿sí? En estos casos, la suma de todos los momentos de torsión respecto de cualquier eje debe de ser igual con 0. ¿Sí? El eje lo podemos escoger en cualquier parte porque el sistema no tiende a girar respecto de ningún punto. A esto le vamos a llamar la segunda condición de equilibrio, que se ejemplifica diciendo que la suma algebraica de todos los momentos de torsión respecto de cualquier punto es 0. Como lo vemos aquí en esta ecuación, que la suma algebraica del momento de torsión 1 más el momento de torsión 2 más el momento de torsión 3 más etcétera etcétera es igual con 0, ¿sí? Vamos a ver este ejemplito. Dice aquí que dos cazadores llevan una pieza cuyo peso es de 500 newtons. Entonces, chicos, esta pieza que está aquí, este ejemplarzazo, pesa 500 newtons. Ahora, utilizan un tronco de 3 metros que pesa 100 newtons. Entonces, desde el cazador 1 hasta el cazador 2 hay una distancia de 3 metros, pero el tronco pesa 100 newtons. Si el cuerpo está colgado a una distancia de 1.2 metros de este primer cazador, o sea, de aquí para acá está nuestra pieza y está a 1.2 metros del primer cazador, tenemos que calcular la fuerza ejercida por cada persona, o sea, de aquí para arriba, de aquí para arriba, ¿ok? Entonces debemos de tomar en cuenta el peso del animal, el peso del tronco, ¿ok? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Bien, aquí está nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sale? Ahora, vamos a ver que la distancia AC de aquí hasta acá es igual a 3 metros. Aquí está. La distancia de A a B, de aquí para acá, es de 1.2 metros. La fuerza 3 que se aplica en el punto D es de 100 newtons, que es el peso del tronco, ¿ok? Y el peso del animal es de 500 newtons, ¿ok? Entonces en el punto B están los 500 newtons, mientras que en el punto D están los 100 newtons. B de los newtons del animal y D los newtons del tronco, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo que el peso del tronco se va a tomar a partir del punto medio de todo el tronco. ¿Ok? Ahora vamos a aplicar las condiciones de equilibrio y vamos a obtener que F1 más la fuerza 2 son positivas menos la fuerza 3, la fuerza 1 que va hacia arriba más la fuerza 2 que va hacia arriba menos la fuerza 3 que es esta en el punto D que va hacia abajo, por eso lo ponemos como negativa, menos la fuerza P que es el peso del animal, también va hacia abajo, lo vamos a poner como negativo, menos P es igual con 0, ¿sí? La fuerza 3 más P es igual a los 500 newtons más los 100 newtons, ¿ok? Esto es igual a 600 newtons, para ya ir sustituyendo los valores que conocemos. Al yo saber que esto está en equilibrio, pues sé ahora que F1 más F2 es igual a 600 newtons. ¿De dónde saqué esto? Bueno, lo tenemos acá arribita, fíjense, vamos a despejar. F1 más F2 es igual a menos F3 pasa positivo más F3 menos P pasa positivo más P. Entonces F3 más P, F3 más P pues son 500 más 100 newtons es igual a 600 newtons. Por lo tanto yo sé que F1 más F2 es igual a 600 newtons. ¿Ok? Ahora, con la suma de momentos respecto del punto A, o sea, la suma de momentos con respecto a este punto A, aquí, este punto A, acuérdense que aquí tenemos la fuerza 3 que es negativa. De este punto a este punto tenemos 1.5 metros. Por lo tanto, vendría siendo la fuerza por la distancia que hay hacia esta fuerza. Entonces sería menos la fuerza 3
por la distancia que hay, 1.5 metros. Esta es la suma de momentos en A, es igual a menos la fuerza 3 por la distancia a 1.5 metros. Vamos a ver la otra fuerza, que vendría siendo, en este punto B tenemos a P, ¿sí? La fuerza P que va hacia abajo, entonces es negativa, y se encuentra a 1.2 metros, entonces sería menos P por la distancia, menos P por la distancia de 1.2 metros. ¿Sí? Vamos a ver si hay otra fuerza actuando, que vendría siendo la fuerza F2 que va hacia arriba. La fuerza F2, que es esta F2 que va hacia arriba y está a una distancia del punto A de 3 metros. Entonces vendría siendo positiva porque va hacia arriba. Sería entonces más F2 por 3 metros. Y esto es igual con 0. ¿Ok? Vamos a reducir esta expresión. Yo sé que F3 es igual a 100 newtons, entonces sería menos 100 newtons por 1.5 metros, menos la fuerza P es de 500 newtons por la distancia de 1.2 metros, más F2, que no lo conocemos, que multiplica a la distancia de 3 metros con respecto al punto A. ¿Okay? Y esto es igual con 0. Seguimos reduciendo. Entonces menos 100 por 1.5 metros son menos 150 newtons metro. Ahora menos 500 por 1.2 nos da menos 600 newtons metro, más F2, el vector F2 por la distancia de 3 metros es igual a 0. ¿Ok? Ahora vamos a despejar F2 de esta ecuación. Bueno, quedaría F2 por 3 metros es igual a menos 150 newtons menos 600 newtons son menos 750 newtons metro, perdón, menos newtons metro, menos 750 newtons metro, que van a pasar del lado derecho positivos, como 750 newtons metro. Y esto, ahora sí, vamos a terminar de despejar. Quedaría entonces como el vector F2 es igual a 750 newtons metro sobre 3 metros. Esto es igual, 750 entre 3 son 250 metros entre metros, se hace unidad y nos quedan 250 newtons. ¿Ok? Ahora ya tenemos la fuerza en 2. Ya tenemos la fuerza que se está aplicando en el sujeto 2, ¿sí? En este segundo cazador. Ahora, el valor de F1, ya tenemos una ecuación aquí arriba, fíjense, la habíamos sacado. Esta, ya tenemos el valor de F2, entonces de esta ecuación podemos sacar el valor de F1. Vamos a tomarla. Control C. Entonces de aquí vamos a sacar ese valor. Ok, entonces yo tengo que F1 más F2 es igual a 600 newtons. F1 va a ser igual a 600 newtons menos F2 está sumando, va a pasar restando, menos F2. Ahora F1 es igual a 600 newtons menos F2, que vale 250 newtons, menos 250 newtons. Por lo tanto, F1 es igual a 350 newtons. ¿Ok? Entonces, F1 es igual a 350 newtons y F2 es igual a 250 newtons.